Ahora sí, ¿no? Volvimos. Entonces les decía que estamos constantemente llevando las plantas al interior de nuestras casas, a los lugares en donde vivimos para sentirnos tranquilos, para sentir esa paz, ¿no? Que la planta nos dan eh, y para respirar aire más puro. eh, que antes se creía que era solo un dicho de la gente, ¿no? Pero sabemos que las plantas producen oxígeno y efectivamente ellas son un filtro, están constantemente absorbiendo el CO2 que nosotros liberamos y lo transforman, por decirlo así, en oxígeno. Entonces, desde luego, con muchas plantas a nuestro alrededor, el aire va a ser más puro que si no hubiera ninguna planta, ¿no? Entonces, una razón más para tener plantas cerca de nosotros. Y hay una razón evolutiva, ¿no? Recuerden que somos monos, nuestros ancestros vivieron muchísimos millones de años en las copas de los árboles y todavía conservamos esa nostalgia, por decirlo así, de tener plantas cerca de nosotros. Las vemos en cierta forma como el hogar que alguna vez fue, ¿no? Entonces, una estructura más en detalle de las plantas. Bueno, esta es una planta más elaborada que la que puse al inicio. Vamos a tener una raíz principal en la partecilla de abajo, que es lo que ancla todo el resto de la planta al suelo. Son como los cimientos de ese edificio. Vamos a tener un tallo, que es el eje central, que está acá, hojas, que son las celdas fotovoltaicas, y vamos a tener yemitas axilares, que son estas que están aquí. A veces los estudiantes no entienden qué es una yema, pero bueno, las yemas son estas que están eh, en la axila de las hojas. Cada una de esas se llama yemita y va a producir una hoja nueva cuando se caiga la vieja, o incluso una flor. Eh, y vamos a tener frutos, como en este caso, que son estas que están acá, estos frutillos, y las flores, que aquí las vemos en más detalle. Vamos a tener los pétalos, vamos a tener las anteras junto con los estambres, que es ese palillo que está ahí. Y la parte femenina de esta flor, ¿cuál sería, jóvenes? La parte femenina. Pistilo. Los pistilos, ¿no, profe? El El pistilo. sí, toda esta parte central, la torre central, que ahí está el estigma, que es la parte de arriba del pistilo donde llega el polen, y hacia abajo todo este pistilo, toda esta columna que está aquí se llama pistilo, y aquí abajo va a estar el ovario, ¿no? Si le quitáramos los sépalos, vamos a encontrar el ovario, y dentro del ovario, ¿qué hay? ¿Qué hay Huevos. dentro de ese? Óvulos. Huevos o óvulos, sí. Células huevo o óvulo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué sería el gametófito femenino? El gametófito masculino estaría dentro de los granos de polen, como ya hemos visto, El y polen. exactamente, y estaría representado por las células haploides que hay dentro del grano de polen, que son ¿cuáles? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se le llaman a esas células haploides que hay en el grano de polen? Bueno, ahí se los dejo de pregunta. Ya lo Profe, habíamos ¿no visto era en la lo clase. de microgametos y así? O Sí, ¿y cómo se llaman los microgametos en el caso de animales y plantas? Gametófitos. No, Profe, eso no era lo de estrofito. Espermatozoide. se llaman espermatozoides, ¿no? Esos son los microgametos. Cuando yo le hablo de macrogametos, estoy hablando de óvulos, Ay, profe, yo le micro... había dicho eso, pero es que tenía el micrófono apagado. Pensé que me estaba Ah, ignorando. no, no, yo no te escuché. Sí, entonces va de nuevo. O sea, yo lo puedo repetir unas 100 veces y yo sé que en el examen hay gente que lo va a poner mal. Los gametófitos masculinos son las células espermáticas.
Y los femeninos son los óvulos, ¿no? Son las únicas células haploides que hay en árboles superiores y en animales. Pero de ahí a veces no ponen atención y ponen otra cosa en el examen. Bueno, entonces hay varios tejidos, sistemas tisulares o sistemas de tejidos en plantas. Tenemos un tejido fundamental que es el parénquima, colénquima y esclerénquima. Eh, Funciona para almacenamiento en el caso del parénquima, para sostén en el caso del colénquima, eh, y también en el caso del esclerénquima es sostén más reforzamiento. El esclerénquima son células muertas a la madurez, al contrario del parénquima y el colénquima. Y van a representar como las varillas de construcción de ese edificio, digamos que es el tronco de un árbol. Entonces, todo el tronco y a lo largo de las venas de las hojas va a haber mucho esclerénquima que se va a encargar de darle solidez a esa estructura que es el árbol. Gracias a ese esclerénquima, eh, el árbol puede erguirse, por decirlo así, y el sistema vascular no colapsa porque tiene esa varilla de construcción que es el esclerénquima. Pueden ser esclereidas o fibras, así se llama ese tejido. Después vamos a tener el sistema vascular, que está constituido por el xilema, y el xilema a su vez está constituido por células que llamamos traqueidas y elementos de los vasos. En el caso del xilema, su función principal es la conducción de agua y minerales. Y en el caso del floema, está constituido por tubos cribosos y un tipo de células especializada que ayuda a los tubos cribosos a transportar los azúcares, que se llaman células acompañantes. Eh, entonces, la función principal del floema es la conducción de azúcar disuelto de las zonas productoras hacia las zonas que consumen esos azúcares o esa energía. Ya casi entramos en más detalle a este tema del xilema y el floema, que lo vamos a abordar en mucho más detalle en la clase siguiente. Eh, una cosa que sí deben saber es que a diferencia del xilema, en el floema el transporte es bidireccional. En el xilema, el agua y los nutrientes solo fluyen de la fuente hacia el sumidero o hacia las áreas eh, que necesitan esa agua y esos nutrientes. ¿Qué sería qué específicamente? En una planta, el agua fluye de la copa hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿cómo es? Hacia las hojas, ¿no? Sí, pero entonces, ¿cuál sería la dirección? ¿De a dónde hacia dónde? Hacia arriba. Ah, De abajo arriba, de y raíces hasta arriba, sí, y abajo se llama ¿cómo? ¿Cómo raíces, se llama? Ah, raíces. sí, las raíces son las que transportan esos minerales y agua, pero el agua y los minerales no están en la raíz. ¿En dónde están? En el suelo. Exactamente. Entonces, la fuente en ese caso o el reservatorio de agua y minerales es el suelo. Entonces, el ambiente edáfico, que así se le llama al suelo, es donde la planta va a absorber esa agua y esos minerales para transportarlos a las zonas que lo necesitan, que son hojas, son frutos, son yemas en crecimiento, etcétera. En cambio, el floema, jóvenes, ahí sería la inversa. ¿Dónde se producen los azúcares? En general. Hello. Ustedes vieron fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo En las ocurre la hojas. Exactamente. Entonces ahí
La fuente, que sería el lugar donde se producen esos recursos, serían las hojas. Y se va a transportar en forma bidireccional hacia abajo y hacia arriba, en todas direcciones, básicamente. Profe, disculpe, Sí, entonces el sí. xilema solamente va como de abajo hacia arriba, pero el floema sí sería bidireccional. Exactamente, ya casi vemos un esquemita para que les quede más claro. Esta tablita, estudiensela porque en esta clase que tiene que ser más rápida, porque digamos estoy en campo, eh, les dejo la tablita para que le echen una leída. eh, y ya casi profundizamos en el tema del xilema y el floema. Posteriormente, el tercer tipo de tejido es el epidérmico, que nos referimos a la parte externa de las plantas, ¿no? En plantas no lignificadas, que no son leñosas, por ejemplo, una matachina, todo el mundo la conoce, ¿no? La famosa matachina o una begonia o una herbácea de esas. La parte externa se llama epidermis, que sería como la parte de afuera del tallo y está cubierta es una cubierta protectora que se extiende a lo largo de la superficie de la planta, ¿no? Principalmente lo que sería el tallo, tronco, ramas, etcétera. Ahí mismo también tenemos estomas en esa superficie epidérmica de las plantas, particularmente en las hojas, y tenemos en la epidermis. Haciendo analogía con el ser humano, va a haber pelos también. Ese tipo de pelos en plantas se llaman tricomas, que tienen funciones variables. Por ejemplo, limitar el acceso de los herbívoros, de los insectos que comen plantas, hacerlo más dificultoso para que no se coman tan fácilmente las hojas, por ejemplo. Y tenemos una epidermis modificada en plantas leñosas, por ejemplo. Todo el mundo conoce el huitite, el árbol de huitite. No, profe. No. No, Bueno, no sé eso si. son esos tronquillos donde ponen las orquídeas, ¿han visto? Que son como corchosos. Ese arbolito se llama huitite, es muy común en cafetales, ahí en la U hay varios, por todo lado hay. Y es una especie muy folclórica, digamos, de Costa Rica. Los yigüiros llegan a comer huitite, muchos otros tipos de aves, tiene como un frutillo anaranjado y el tronco es muy corchoso. Ese corcho es lo que se llama peridermis y también funciona para proteger las plantas con crecimiento leñoso. Eh, También funciona como en el caso de las células de parénquima que tiene el corcho, ahí también se almacenan azúcares. Eh, Déjenme ver, ya casi vemos lo del corcho. Los sistemas de tejidos que ya vimos, los tres tipos de sistemas, son continuos a lo largo de la planta. ¿Eso qué significa? Que hay una conexión continua desde la raíz hasta llegar a la punta de las hojas. Esos tubitos, esas cañerías, se expanden desde la punta de la raíz hasta llegar a la punta de las hojas, de los botones florales, etcétera. Entonces, eso es lo que se muestra acá, ¿no? Y bueno, en este corte que le hicieron a la raíz, por ejemplo, aquí se ve el sistema epidérmico, que es la parte de afuera de la raíz, que le llamamos epidermis, el sistema vascular, que es el xilema y el floema, y el sistema fundamental, que está constituido por parénquima, colénquima y esclerénquima, como vimos en la imagen anterior. ¿Está claro, jóvenes? Si tienen dudas, me pueden interrumpir cuando lo crean Profe, ¿puede pertinente. volver a repetir? ¿Sí? ¿Repetir qué? Cuando mencionó, no, no, mentira, ya no. Gracias. Ah, ok. Profe, una Bueno, consulta. Es que no escuché cuando mencionó lo del parénquima, pero son el sistema fundamental, como el sí, esquema es anterior. parte del sistema Ajá. fundamental. Entonces, el sistema fundamental, como vimos en la diapositiva de atrás, está Ujú. formado por Parénquima. parénquima, colénquima y esclerénquima.
Una diferencia que deben dominar entre parénquima, colénquima y esclerénquima es que el esclerénquima, a diferencia de las células de parénquima y colénquima, son células muertas a la madurez. Y estas dos, de parénquima y colénquima, están vivas, vivitas y coleando. Bueno. Gracias. Sí, otra forma de clasificar los tejidos de las plantas, podemos clasificarlos así en una forma pero muy general, en tejidos indiferenciados, que nos referimos a los meristemos, que son como las yemitas, digamos, más apicales, que están más arriba de la planta, que es el eje por donde va creciendo la planta. Si ustedes le cortan el meristema apical a una planta, por ejemplo, va a quedar enana, va a crecer solo a los lados, pero no hacia arriba. Eso se usa mucho en agricultura. Por ejemplo, yo lo uso con unos aguacates que tengo plantados, son esos aguacates criollos, entonces siempre le estoy cortando el eje central, como la punta, digamos, del tallo, para que no me crezca hacia arriba. Y él lo que hace es crecer a lo ancho, entonces. Y eso es útil para que no invierta mucho en troncos, sino que invierta más en crecimiento lateral y que los aguacates estén bajitos, fáciles de bajar. Lo mismo se hace en guayaba y en muchos otros cultivos. Y también tenemos tejidos diferenciados de acuerdo a su función, que podemos clasificarlos en tejidos de protección, como la peridermis y epidermis, tejido fundamental que ya lo vimos, y el tejido vascular, ¿no? Xilema y floema. Y también se puede clasificar de acuerdo a su complejidad en meristemos y tejidos permanentes. El meristemo es temporal, no es un tejido permanente, por eso se clasifica como meristemos. Y gracias a los meristemos es que la planta crece hacia lo ancho y hacia lo alto. Y los tejidos permanentes pueden ser de dos tipos, sencillos y complejos. El complejo tiene más de un tipo celular, como por ejemplo el esclerénquima y el xilema y el floema. Recuerden que el floema está compuesto por células cribosa y acompañantes, y el xilema por elementos de los vasos y las esclereides. Entonces tiene varios tipos celulares, por eso se les llama tejidos complejos, igual que el esclerénquima. Y si solo hay un tipo celular, entonces se llaman tejidos simples, como es el caso del tejido fundamental, el parénquima y el colénquima. Ese esquemilla se los dejo ahí para que le den una repasada. Estos son imágenes de cómo se verían esos tejidos. Entonces el tejido meristemático, en este caso la raíz, se vería más o menos así. Habría que sacar una raíz y teñirla ahí, verla en el portaobjetos, en el microscopio, y se vería una cosa así, ¿no? Tenemos el parénquima. Recuerden que el parénquima puede tener varias funciones. Son células indiferenciadas que pueden tener cloroplastos. Entonces, es lo que tenemos, digamos, en la superficie de las hojas, un montón de células con cloroplastos que producen fotosíntesis. También hay parénquimas especializados solo en almacenar azúcares, almidón. Células de parénquima que almacenan agua, son como globitos llenos de agua. Y también otros almacenan aire. Eso se presenta en plantas acuáticas. Ellas flotan porque tienen aerénquima, un parénquima especializado que hace que la planta flote, digamos. Entonces, eso es común en plantas acuáticas. También tenemos tejido meristema epidérmico que diga, y ahí podemos ver los estomas, que son estas dos células aquí en forma de frijol. Ya casi los vemos en más detalle. Tenemos el colénquima, que se vería una cosa así, y tenemos los tejidos conductores, que es esta imagen inferior derecha, que ya lo vamos a ver en más detalle. Eso es para que vean cómo se vería en una tinción los diferentes tejidos de la planta. Bueno. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada tipo de tejido. Entre los tejidos fundamentales más importantes y abundantes de la planta tenemos el parénquima.
que tiene paredes delgadas, paredes celulares delgadas y múltiples funciones. Ya mencionamos algunas de ellas, ¿no? Está directamente asociado con la regeneración de tejidos. Algunas células almacenan azúcares, otras agua, otras aire. En esta imagen inferior derecha podemos ver lo que pasa cuando teñimos con algodón parte del parénquima de almacenamiento de almidón. Si tiene almidón, pues se va a teñir como color morado. ¿Lo están viendo aquí, jóvenes? Estas células teñidas de color morado se tiñen porque tienen almidón adentro. Entonces es una forma de saber, digamos, qué tipo de sustancia tienen esas células de parénquima. Si se tiñen con Lugol, es almidón lo que tienen. ¿Alguna duda con eso, jóvenes? Profe, si se les agrega algodón, ¿qué es lo que tiene? Algodón no, almidón. Lo que tienen es almidón, aquí Ah, dicen, ¿no? Entonces, ¿lo teñimos Profe, con almidón. Lugol? Sí. Intenten ponerse el micrófono más cerca de la boca, jóvenes, porque a veces hablan y apenas es que escucho así como un barullo. profe, Sí. usted nos va a preguntar cómo, digamos, qué pasa si se tiñe, digamos, o bueno, qué se forma o algo así. Me está dando ideas, me está dando Ay, buenas no, ideas. no, profe, no, no. Ya para qué dijo la lora. No, pero esa está fácil, ya todo el mundo la está oyendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiñe con Lugol una célula de parénquima que tiene almidón? Entonces ya lo están viendo aquí, ¿no? Se tiñe Se morado. tiñe morado. Es un Profe, indica. perdón, ¿Sí? profe, las preguntas del examen son parecidas a las que haces en los quizzes. Ah, vos me preguntaste eso hace un rato. Yo te Así. respondí, pero no sé por qué no quiso enviar el mensajillo. Es parecido, pero en los exámenes también se ponen algunos esquemas que ya hemos visto en clase y se le pregunta, digamos, por ejemplo, en el caso del ciclo de los virus, ¿qué ocurre en la fase 4? Y se le quita, digamos, el enunciado. Entonces tienen varias opciones para elegir y tienen que saber qué ocurre en la fase 4 del ciclo de un virus, por ejemplo, o en la fase 1, en la fase 3, etcétera. Entonces, es un poco más dinámico, digamos, que un quiz. Un quiz es más cerrado porque tiene que ser rápido, entonces es parecido, pero no igual, es más diverso, ¿saben? Pero sí tienen que tener una capacidad ¿cómo se llama? De descarte racional muy, pero muy buena. Saber cuáles son las opciones absurdas y descartarlas, lo rayan con un lapicero, con un lápiz, esta no, y entonces se van a quedar solo con dos o a veces queda solo una que puede tener sentido, ¿no? Pero si ustedes fallan en el descarte racional, les va a ser mucho más difícil, se les va a complicar la cosa. Eh, Recuerden lo que nos habló Fernanda en la presentación, ¿no? La importancia de realizar un descarte lógico, racional, apropiado para descartar las cosas que son absurdas o que no tienen sentido. Eh, Bueno, seguimos. A ver. El colénquima son células vivas a la madurez, igual que el parénquima. Están principalmente presentes en tallos en crecimiento de plantas herbáceas y es flexible, es un tejido flexible, entonces permite que los tallillos se hagan así y que no se quiebran. El viento los mueve para un lado, para el otro y no se quiebran porque están constituidos de colénquima, que son estas celulitas que se muestran aquí abajo. Y bueno, le proveen, aquí lo dice, flexibilidad a los tallos y a los peciolos de herbáceas. En cambio, en una planta leñosa, que lo que tiene es, eh, ¿cómo se llama? Esclerénquima, es rígida. Usted no puede doblar un árbol así que no se quiebre. Normalmente se quiebra porque es rígida, tiene poco colénquima. Entonces, es una de las particularidades del colénquima.
Ahorita que estamos hablando de epidermis, lo hablamos antes, Profe, disculpe, sí, puede haber ínquima y bueno, y el otro escleroquima creo que era al mismo tiempo esclerénquima. ajá, en una Siempre están al planta. mismo tiempo, sí, siempre están ambos, solo que en plantas leñosas hay más esclerénquima Ah, ok, y digámosle, poco colénquima. clasifican, ajá, las características que más resalten es según la cantidad de lo que tengan más, por así decirlo. No entendí exactamente lo que querés decir, pero entre más Sea, vieja por la ejemplo, si, planta, si tiene más colénquima, va a tener más características, digámosle eso, que sea más flexible es y más estas flexible, cosas. Ajá. exactamente. Y eso es muy común en la hierba, digamos, en plantas herbáceas que no producen leña. Por ejemplo, un zacate o una matilla de esas que ustedes tienen en casa, pero ya un árbol, por ejemplo, un árbol de cas, tiene poco colénquima en el tallo, casi todo es esclerénquima y es duro, es rígido. Usted intenta doblarlo y si lo dobla haciendo mucha fuerza, lo va a quebrar. En cambio, un tallito con colénquima, es maleable, lo puede hacer para un lado, para el otro, lo inclina, lo hace para arriba, no se quiebra. Eh, Seguimos con las hojas. Hay muchos tipos de morfología que pueden tener las hojas, esas celdas fotovoltaicas maravillosas que tienen las plantas. Entonces, existen todos estos tipos de hojas y muchos más. Y también vean que otra característica son los bordes. Hay bordes aserrados como estos que parecen un serrucho, otro serrucho más fino, este que parece, ¿qué parece este? Esta hoja de qué parece? ¿A qué planta Las les que se recuerda? caen en otoño. Marihuanos, ¿Cómo? Esta hoja aquí parece una papaya, puede parecer una yuca. Hay gente que dice que parece marihuana, pero la marihuana es distinta y las hojillas son cerradas. Entonces, bueno, son muchísimos morfologías que pueden tener las hojas. Eh, Esta hoja es de monocotiledonia o dicotiledonia, la que está aquí en el borde superior derecho. No cotiledonia. ¿Cómo? No cotiledonia, ¿no? No entiendo. ¿Dijo mono o dico? Mono. Mono. Ella dice que mono. ¿Y el resto concuerda o no? El resto no se atreve a pronunciarse. Bueno, si es una ¿cuál fue la pregunta, monocotiledonia, profe? que si era mono o dicotiledonia, esta hoja aquí. Y bueno, ella acertó la respuesta, es una monocotiledonia. Recuerden que el arroz, la caña de azúcar, el bambú, los zacates, la gran mayoría, tienen hojas en forma de espada con venación paralela, van en un solo sentido. Todas esas hojas son típicas de monocotiledonia. En cambio, vea que el resto no son lanceoladas, no son como lanzas como estas, sino que tienen diversas formas. Y vean que la venación es reticulada, es venación, no va solo siguiendo el eje central de la hoja, sino que va en todas direcciones, como aquí o aquí, en todas estas, ¿no? Entonces, es una forma fácil de diferenciar si una planta es mono o dicotiledonia, la forma de la hoja. Luego, la filotaxia, la disposición de las hojas en el tallo, también puede variar de planta en planta. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja simple de quercus. Aquí en la axila vamos a tener una yemita que nos indica que esto es una hoja independiente y esto es otra. Entonces, cuando son así, le llamamos hojas simples. También existen hojas compuestas, hojas compuestas que pueden ser pinnadas, paripinnadas o imparipinnadas, como esta que está aquí. Todo esto es una lámina foliar, es una hoja, todo este conjunto, porque la yemita está en la axila. Entonces así diferenciamos si es una hoja compuesta o simple. También las hojas pueden estar dispuestas en forma alternada como esta, se llaman hojas alternas, una hoja aquí, otra más arriba, como alternada, ¿no? Entonces se les llama alternas a ese tipo de cosas.
O una lámina se podría oponer a la otra en este sentido, de manera que le llamamos hojas opuestas. Una se opone a la otra, como es el caso del arce que está acá. Entonces son algunas definiciones que se usan en botánica para clasificar las plantas. Es de interés taxonómico. Bueno, siguiendo con el esclerénquima, jóvenes. El esclerénquima son todas estas fibras, las famosas fibras que utilizan para hacer tejidos, para hacer mecates y todo eso. Son células de esclerénquima. Pueden ser muy largas, algunas son muy cortas, como las de la pera. Esa arenilla que uno se come cuando está comiendo una pera, ustedes sienten como arenoso, ¿no? Cuando lo tocan con la mano o con la lengua, se siente así como algo, unas piedrillas diminutas. Bueno, eso es esclerénquima o braquiesclereidas, como se les llama, estas que están acá. Y también hay fibras que son estas que hay en la cabuya, por ejemplo, con las cuales se hacen los mecates, y pueden ser células muy largas, de varios metros, incluso una sola célula. Entonces, esas son las famosas fibras. Cuando se dice que un alimento tiene mucha fibra, que esa planta está muy fibrosa, es porque tiene muchas de estas estructuras, ¿no? Muchas esclereidas duras, son fibrosas, difíciles de digerir, ¿no? Las hojas por dentro, si la cortáramos, tendríamos como un tipo de sándwich de esta forma. Entonces vamos a tener la parte superior. Digamos que todo el mundo conoce el anturio, una planta que le llaman anturio, No, yo no. o la matachina. Bueno, ¿qué planta conocen ustedes para ponerla de ejemplo? De esas de jardín. ¿No conocen ninguna? Bueno, increíble que no conozcan ninguna planta. Yo voy a poner un ejemplo, una guayaba o un árbol un aguacate. Entonces, una hoja de aguacate, si yo le hago un corte transversal y después lo veo al estereoscopio, voy a ver algo así, esta estructura. Una epidermis, que es la parte de arriba, que aquí se ve como transparente, que ahí van a estar los estomas, y una superficie como cerosa que protege a la planta de las altas radiaciones solares y de la transpiración excesiva, de la pérdida de agua excesiva. Después va a seguir un mesófilo empalizada, que ahí vamos a tener células de parénquima con clorofila, con cloroplastos, ahí se ocurre la fotosíntesis. Y en la parte de abajo va a haber otro mesófilo esponjoso, que vean que también son células con clorofila, pero que quedan unos espacios vacíos, por eso se les llama esponjoso, hay aire ahí. Y embebido entre los dos parénquimas en ese sándwich, digo, entre los dos mesófilos de empalizada y el mesófilo esponjoso, vamos a tener los haces vasculares o este sistema de conducción que llaman también tejido vascular. Está conformado por el xilema y el floema, como vimos anteriormente. Entonces, ese es el sistema de conducción de agua y nutrientes y de azúcares. ¿Qué es lo que transporta el xilema? De nuevo, jóvenes, para repasar, ¿qué transporta el xilema? Agua y nutrientes. Chócalas. Muy bien. ¿Y qué es lo que transporta el floema? Azúcar. Esta parte, Azúcares. Azúcar. azúcar disuelto, ¿no? Muy bien, chócalas ahí. ¿Vio? Después, en la parte inferior, vamos a tener otra cutícula, otra epidermis con estomas también. Vean que los estomas están en la parte superior e inferior de las hojas. Suelen haber más estomas en la parte superior, porque ahí es donde ocurre la mayor parte del intercambio gaseoso, pero en la parte de abajo, que se llama en vez de la hoja o al verso, también existen estomas.
Y el estoma de lo que se encarga es del intercambio gaseoso. Por ahí sale, ¿qué tipo de gases se intercambian en los estomas, jóvenes? Oxígeno y dióxido de carbono. Falta, sí, y falta algo más. ¿Qué otro? Cuando se abre un estoma, toda la tubería, todo el floema queda expuesto, toda esa cañería. ¿Y qué va a pasar si recibe sol? Esa columna de agua, ustedes las ponen al Se sol, ¿qué evapora. pasa? Se evapora exactamente. Por este huequillo que se llama ostiolo o poro del estómago, va a dejar expuesta la columna de agua, el chorro de agua, y le pega la luz, la radiación solar, y se evapora. Entonces, a eso se le llama transpiración. Es la pérdida de agua por los estomas. Entonces, por los estomas se libera vapor de agua, se libera, ¿qué más? ¿Qué otro gas se libera? Oxígeno. ¿Cómo? Bueno, eso lo deberían saber, ¿no? Se libera oxígeno y absorbe CO2, dióxido de carbono, que es necesario para que se produzca la fotosíntesis. La estructura del estoma, en dicotiledonias vamos a tener células subsidiarias, que son estas que están alrededor, y vamos a tener las células oclusivas, que son estas en forma de frijol. Y las células oclusivas se encargan de abrir o cerrar el poro para que, salga vapor de agua, para que salga oxígeno, o para evitar que salga, ambas cosas. Cuando se cierra, evita que salga vapor de agua y oxígeno. Esto de la imagen de la derecha es para mostrar lo mismo, pero en una monocotiledonia. Las células oclusivas son mucho más estrechas en monocotiledonia, pero el funcionamiento es igualito, es muy, muy similar. Entonces, ahora nos queda el tejido dérmico. Vamos a hacer énfasis en en la peridermis, que les dije que es como un tipo de epidermis, pero de plantas con crecimiento secundario, con crecimiento leñoso, de troncos, digamos, como el huitite, por ejemplo, o el guanacaste, o el cenízaro, etc. Entonces, la peridermis está formada por el felógeno, que es esta capa que está acá, y por el súber, que sería el corcho. Y ahí a veces hay unas estructuras que se llaman lenticelas. Entonces, vean lo que dice aquí. La peridermis reemplaza la epidermis en las partes leñosas. Todo esto que está aquí, que ven en la imagen superior, no, inferior derecha, es corteza. Y la parte de más de arriba de esa corteza se llama corcho o súber, ¿no? De aquí es donde se sacan los tapones de corcho, esos que le ponen al vino y a otras bebidas. Entonces, es un material corchoso que es utilizado comercialmente también para hacer tapones para vinos y otras bebidas. Es una estructura de protección en tallos, en ramas y en raíces. Principalmente se encuentra en tallos de árboles más viejos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces seguimos. Esto es lo que les decía, los tejidos vasculares, el xilema y el floema, que en el caso del xilema el transporte es unilateral o unidireccional, que diga. Va solo de la parte del suelo hacia arriba. No existe otra forma de que se transporte. Hay algunas pequeñas excepciones de algunas plantas que absorben, digamos, pueden absorber nutrientes y hasta agua por las hojas. Son algunas adaptaciones especiales que hay, pero en el grueso, digamos, de las plantas, el transporte solo ocurre de la raíz, como vemos acá, de agua y minerales, hacia la parte aérea. Y el reservorio
siempre es el suelo, ¿no? Ahí es donde están los minerales y el agua, no es en las raíces. Entonces, es un transporte unilateral. En cambio, el floema, vean que es en ambos sentidos. Va de la fuente, que serían las hojas, hacia los diferentes tallos, hacia las partes que se requiera esos nutrientes, o puede ir de abajo hacia arriba también. Tiene varias formas de transportarse. Y si lo vemos ya en el sistema ingenieril, por decirlo así, aquí vemos los tubos del floema, los tubos cribosos. Se llaman tubos cribosos porque tienen estas cribas que son como estas alcantarillas que hay entre célula y célula, y por ahí los granitos estos como morados, que son azúcares, bajan de la copa hacia abajo o de abajo hacia la copa, digamos, puede ser hojas que estén en la parte inferior, o incluso partes verdes del tronco que también son fotosintéticos y van a mandar los azúcares a las áreas que están requiriendo esos nutrientes por lo que se llama como presión de gradiente. O sea, los solutos viajan de una parte donde está muy concentrada a una que está menos concentrada. Eso hace que se muevan los azúcares Profe, en la planta. disculpe, se llaman tubos clivosos. Tubos cribosos, sí, ya lo vemos de nuevo. Entonces, en el floema, que es lo que estábamos hablando de antes, tenemos dos tipos celulares. Los tubos cribosos o elementos cribosos y las células compañeras. Entonces, en este caso, las células compañeras, todo el mundo ve el puntillo rojo, ¿no? Son estas que están pegadas a estos tubos cribosos. El tubo criboso es el grueso y las células acompañantes o compañeras son estas más chiquitillas que estoy marcando aquí con rojo. Y en el caso de los tubos cribosos y las células compañeras, no tienen pared secundaria, están vivas a la madurez, ambos tipos de células, y solo transportan azúcares disueltos en sentido bidireccional, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso lo tienen que tener muy claro. En cambio, el xilema es lo opuesto. El xilema solo, bueno, está conformado por traqueidas y por elementos de los vasos, así se llaman los tipos celulares en el caso del xilema. Y el transporte ocurre solo, como dijimos antes, de abajo hacia arriba. Del reservatorio, que sería el suelo, ahí es donde están los nutrientes y los minerales, hacia la copa, hacia los frutos, hacia las flores, etcétera. Pero a la inversa no, es muy raro que ocurra a la inversa. Entonces, esas son algunas cosas que deben saber. Y si les preguntamos qué es lo que transporta el xilema, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Qué Agua, se transporta? Agua, agua y Agua, nutrientes. nutrientes también. exactamente. ¿Por qué transporta nutrientes? Porque ya están disueltos en el agua, no puede separarlos. Entonces, por default, cuando está absorbiendo agua, se absorbe con todo y nutrientes, minerales, sodio, cloruros, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que hacen los tejidos vasculares, el xilema y el floema. Tienen que tener muy clara cuál es la función de cada uno. En la próxima clase lo vamos a ver en más detalle, pero por ahorita deben por lo menos tener claro para qué sirve cada tipo de sistema. El xilema y el floema están dispuestos en los troncos, están dispuestos en una forma particular en dicotiledóneas y en otra forma en monocotiledóneas. En ambos casos forman lo que llamamos haces vasculares. Vea que un haz vascular es una agrupación de el xilema, que es la parte verdecita, el floema, y abajo, soportando esos tubos, recuerden que ese es un corte transversal, pero la verdad es un continuo, esos son tubos largos como cañerías de agua o de gas que suben hasta
a todas las partes del árbol. Entonces aquí los cortamos y en el cortecillo se ven los haces vasculares. Cada uno de estos es un haz vascular constituido por el floema, por el xilema, que es esta parte verde, por ejemplo, el floema, que es esta franja acá verde más claro, y el esclerénquima, que es esa varilla de construcción que ayuda a que no colapsen esas cañerías, a que no se caigan, porque recuerden que en el caso, por ejemplo, de Hipericum, ese sistema vascular tiene que elevarse a más de 100 metros, ¿no? Entonces, sin esa varilla de construcción, que es el esclerénquima, va a colapsar, se va a romper, no va a poder llegar hasta arriba. En el caso de las monocotiledoneas, vean que los haces vasculares están dispersos por todo el tallo, no en forma de anillo. Esto que está distribuido en forma de anillo, los haces vasculares, es solo en dicotiledoneas. En las monocotiledoneas está disperso de esta forma. Entonces, si yo les pongo en un examen, por ejemplo, este corte que está aquí, les digo, ¿a qué tipo de planta pertenece esto? ¿A una monocotiledónea o a una dicotiledónea? Ustedes tienen que saber que esto es monocotiledónea, ¿no? Porque los haces vasculares están dispersos en todo el tallo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Este se los dejo ahí para que estudien. Es lo mismo que ya hablamos, un corte de monocotiledonia y un corte de dicotiledonia. Y aquí una ampliación de cómo se vería. Entonces, por ejemplo, en una dicotiledonia vamos a ampliar este haz vascular. Esto ya es una imagen real, no teñida. Y lo que vamos a ver son los elementos de los vasos acá, junto con las traqueidas. Eso constituiría el xilema. Y el floema sería esto que se tiñe en rojo, ¿no? Ahí vamos a tener los dos tipos celulares del xilema. Y soportando esos tubos extensos van a estar las fibras o el esclerénquima, ¿no? Pueden ser traqueidas o fibras, recuerden. Entonces, esa es como la estructura básica. Transporte en el xilema, bueno, dijimos que es de la raíz. Estoy escuchando una interferencia ahí. El transporte en el xilema de agua y minerales va de la raíz hacia arriba y la bomba que hace esa succión para que ocurra el transporte de agua y minerales son los estomas. Cuando el estoma se abre, se crea lo que se llama un potencial negativo, un potencial hídrico negativo que estimula que el agua suba, que la columna de agua suba hacia arriba. No, va a subir hacia abajo, dijo un amigo. Bueno, el agua sube gracias a que los estomas se abrieron y va a haber transpiración, y esa transpiración hace que cada vez se transporte más agua hacia arriba. Y si los estomas se cierran, pues ese transporte de agua se va a reducir paulatinamente hasta que no se transporta más agua ni minerales. Entonces, es una forma en que la planta regula el flujo de agua y minerales de abajo hacia arriba. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Bueno. profe. En pocas palabras es que si se cierran los estomas, no hay transporte, digamos. No hay transporte. Entonces la planta dice, estoy perdiendo mucha agua, suave, suave, suave en toque, no quiero perder más agua, cierro los estomas, hasta ahí llegó el flujo de agua, las columnas van a quedar a lo largo del tronco con el agua que ya tenían, pero no se va a absorber más agua, porque puede acabar con la poca agua que había en el suelo y ahí la planta se seca y puede morir, También ¿no? aplica para las plantas que viven en ambientes muy secos, digámosle, y sufren Claro, como largos periodos para poder mantener el agua, ¿verdad? desde luego. Y se puede Entonces, decir que las es como plantas... un método de regulación. Exactamente. Entonces, las plantas de bosque seco, que es ese ejemplito que vos pones, son un ejemplo extraordinario de lo bueno, de lo buenas economistas que son las plantas. Tienen solo un poquito de agua para el periodo de 6 meses o 7 meses de sequía
y ellas tienen que ver cómo hacen para economizar esa agua y no morir, no secarse totalmente. A veces no es suficiente con cerrar los estomas para no perder el agua. ¿Qué es lo que hacen las plantas en bosque seco y en algunos desiertos? Una estrategia adicional, ya que hablamos de eso. Jóvenes. Además de cerrar los estomas, ¿cuál puede ser otra estrategia para no perder agua si ustedes fueran una planta? Los cactus almacenan agua. En el caso de los cactus, pero digamos en una planta normal, que no sea cactus, ¿qué harían ustedes si fueran, por ejemplo, un árbol de Guanacaste? Allá en el bosque seco. Y está lo más duro de la época seca, el suelo está seco, seco. Pierden como las hojas y así, ¿no, profe? Como, bueno, Exactamente, exactamente. Se quedan deciduos, botan las hojas. Es una estrategia extrema para una situación extrema. No hay agua. Si yo sigo transpirando, voy a morir, se van a desecar mis tejidos. Entonces, ¿qué hacen las plantas? Se quedan sin una hoja. Botan la mayoría de las hojas y así ya no tienen área de transpiración. No pueden transpirar tanto como si mantuvieran las hojas. Yo voy a mantener las hojas solo si puedo estar reponiendo el agua. En lo más fuerte de la época seca no puedo reponer esa agua. Entonces, la estrategia evolutiva es la abscisión foliar, así se llama la caída de las hojas. Mueren las hojas, cuando llega el invierno producen nuevas hojas, porque ahí ya sí pueden pagar el agua que van a perder, ¿no? ¿Cómo se llama, Entonces, profe? La acción de cuando botan las hojas, perdón. abscisión foliar. Ok. Y a ese fenómeno se llama deciduosidad. Entonces, el bosque tropical seco está constituido por muchas especies deciduas. Deciduas es que botan las hojas en la época seca para salvarse, digamos, para enfrentar esas condiciones extremas. Existen también meristemas indiferenciados, que son estos apicales que yo les dije que uno se los puede cortar para que la planta no crezca para arriba, solo para los lados. Y existen meristemas laterales que son los responsables del crecimiento radial o que el tronco se haga más ancho. Entonces, son tejidos no diferenciados que se presentan en plantas. Después tenemos, bueno, esto es un zoom, por decirlo así, de los tejidos, de los meristemos en los tallos, en la parte apical. Entonces, si le hiciéramos una ampliación, se vería como así. Esto se llama meristema apical, que es como la yemita de más arriba del tallo. Eso está en constante crecimiento. Si uno la corta, pues va a dejar de... voy a responder un toque el teléfono, ya, déjenme ver. Aló, entonces, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces continuando, estos son cómo se verían los meristemas apicales. Les dije que si uno corta esto, pues el árbol deja de crecer hacia arriba, ¿no? Lo podemos hacer enano.
Eso se usa mucho en los bonsai, por ejemplo. Se les cortan los meristemas apicales del tallo y también de la raíz para que deje de crecer y se hace un árbol enano. Puede hacerse incluso grueso, pero no sigue creciendo hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, esos son los meristemas. Este es el meristema de la raíz, que se llama meristemo basal o radicular, a veces se le llama meristema apical de la raíz. Y vean que en una raíz nueva, jóvenes, esto es una raíz nueva que se hizo un corte y se tiñó, va a haber una cofia. ¿Alguien sabe cuál es la función de la cofia? Estas células que están aquí con la flecha roja. ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué puede servir? Bueno, la cofia, las células que están aquí en la cofia tienen una secreción mucilaginosa que ayuda a hidratar el suelo para que el meristema de la raíz no se dañe. Recuerden que el suelo es una superficie muy abrasiva. Entonces, digamos que va lubricando el suelo para que el meristema apical de la raíz pueda penetrar. Entonces, esa es la función de la cofia. Y la función del meristema es que la raíz crezca a lo largo, ¿no? O lateralmente o hacia abajo. Entonces se encarga del alargamiento de la raíz. Algunos tallos jóvenes están modificados como los tubérculos, como los rizomas, bulbos, etcétera. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de la papa, el camote. eh, Disculpe, eh, ¿el sí, merisma basal para qué es? es este que está acá. El meristema basal está más relacionado, digamos, con el engrosamiento de la raíz y el apical con el elongamiento. O sea, que se hace más larga la raíz. El responsable de eso Ok, es el gracias. meristema apical y el basal está relacionado con el grueso de la raíz. Entre más crece, más ancha se hace la raíz. Esos son algunas cuestiones técnicas ahí que deben conocer así como cultura general, pero es más como para un botánico. En el caso de ustedes, lo que nos interesan son más las generalidades. Por ejemplo, que hay tallos modificados para almacenamiento de almidón, como la papa, como el ñampí, el tiquisque, todo eso, los camotes. eh, las mismas cebollas es un tallo modificado. ¿Esto se les parece a qué? Este rizoma, al jengibre, ¿no? Entonces el jengibre también es un tallo modificado, etcétera. Eh, Crecimiento secundario le llamamos cuando hay xilema secundario en árboles muy viejos, árboles leñosos, se va a producir lo que llamamos xilema secundario. Y el xilema secundario básicamente la leña, la madera. Es una estructura rígida, dura, que se le llama vulgarmente madera, ¿no? Y ahí es donde se forman los anillos en el xilema secundario. Eh, y también ahí tenemos xilema primario, que es más nuevo, pero el secundario es donde se forman los anillos. Y también tenemos floema secundario cuando son tejidos viejos. Aquí ya terminamos en estas últimas dos, les prometo, no se me vayan todavía. Eh, en la madera tenemos la parte del centro, digamos, si es un árbol leñoso, le hacemos un corte y la parte del centro, lo más duro, el corazón del árbol, se le llama técnicamente duramen, que aquí está, lo estoy señalando con este punto. Eh, Esta estructura entre el duramen y, y la albura se le llama corteza. Híjole, se fue la luz. Aló. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Aló, aló.
Profe, está silenciado. Ok, es que se fue la luz, pero bueno, ya terminamos. Básicamente les explicaba que la albura es esta capa que está acá y después seguiría la peridermis, que viene siendo lo que llamamos la corteza. Y después la imagen que seguía es la de dendrocronobiología, que ya lo vimos, jóvenes. Y una última imagen que serían los diferentes tipos de jaspe, que se llama, digamos, como se ve la madera, el color de la madera, las vetas y todo eso, ese es el jaspe. Entonces vean que con el jaspe, que es la madera cuando se lija y se pule, se va a ver así, de esta forma, y cada madera tiene un jaspe distinto. El ébano, por ejemplo, que es de la madera más valiosa, se va a ver así. Tenemos el caoba, la teca, el fresno, el nogal, etcétera. Entonces finalizamos por acá, jóvenes. Espero que hayamos aprendido lo básico, que se haya cumplido con los objetivos. Intentaré en la noche subirles la presentación de repaso. Ahorita voy al campo y espero que les vaya muy bien. eh, entonces, eh, puedo atender dudas el miércoles en la hora de, ¿cómo se llama? De atención de estudiantes, que es de 2 a 3 de la tarde. Profe, la Entonces, nos ve. presentación de repaso ya está en mediación. Cualquier Sí, ya cosa. está en mediación, pero Ajá. el video no. Yo iba a intentar hacer un video Profe, asociado a la... Sí, ¿no quiere hacerle la consulta? ¿Se hace igual, o sea, así por Zoom o cómo? se hace por el grupo de WhatsApp, es más fácil. Ujú. Entonces ustedes hacen la consulta a través de WhatsApp y ahí ahorramos tiempo. Voy a parar